la mentalidad positiva para poder entrar en ese camino amplio que estamos trazando el día de hoy. Vamos a pedir al Ser Supremo para que nos guíe, para que nos conduzca en caminos planos, en caminos blancos y caminos que nos lleven siempre al éxito. Cada quien puede pedir al Ser Supremo la conducción de su vida que ha trazado de acuerdo a su meta y de acuerdo a la forma como estamos dispuestos a transitar. Ukushka hukushuleu malkiocheslao huasheujon enaqijal kamik qatacheslao nutzilal qatacheslao nukan ib perjok perukan ib per chapo apaj per chapo kaslemar perqabe matapako kish matapako cha matiko apaj matiko sakik matiko siwan matikachmiqib matikapaqchiqib shabarmalwa qatacheslao nutzilal Chupam Rajum Keb Ushib Ejib Job Wakib Ukub Washakib Elejeb Lajuj Ulajuj Kaplajuj Oshlajuj Muchas gracias. Muchas gracias. También queremos dar la bienvenida al licenciado Manuel Rashuleu, presidente de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, quien dará el mensaje de bienvenida a esta actividad. Arita bari hawishel ishoqa hawishel achi hawishel tewechine chalaq sibalaje nimri kikotemal kana oja rumalchi utsqawach sihunji humul qatsihoberchi riqarahawashi kronohelri krahna chqe sariwa ri qaya yal uhokal chichwaqih kamikri chkamahun rutsil wachalaq hawjeri qitahwi alaq chinaqaj chinaj balq'ij uqaj balq'ij balqaqiq uqaj bal loq'olaj qaqiq pawbiri common maya ch'abal k'ulbil yurtuitzpaxi qayari utzpetibalil utzokibalil chichalaq qiyej baro nojel ri tzijobexik rumal ri winaq ri nimaq kipetik nimaq kipantajik Choconta ba, chpatanienta ba para mal. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, en especial al doctor Luis Enrique López, especialista en el tema de la educación, quien va a tener a bien la disertación del tema de hoy. Para nosotros es un gran honor contar con tan distinguida persona. Asimismo a todos los presentes, al personal de la Organización de los Estados Iberoamericanos, en especial a la licenciada Olga Antonieta Orellana, directora y representante en Guatemala de la OEI, a su personal, a todos los presentes, a los presidentes, personal técnico de las comunidades lingüísticas del país que se han sumado a esta convocatoria. Asimismo, a toda la institucionalidad del Estado, una cordial bienvenida a esta importante actividad. Como Academia de las Lenguas Mayas, en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, decretado por la Organización de las Naciones Unidas 2022-2032, estamos impulsando acciones afirmativas para el desarrollo de nuestros idiomas. Y una acción importante es el proyecto Orgullo Lingüístico, que hace días fue inaugurado o lanzado a nivel de los medios de comunicación en nuestro país. Por lo tanto, la actividad en la cual estamos presentes se enmarca dentro de esta campaña que esperamos con la participación de todos poder darle la mayor difusión a nivel de todos los territorios de las comunidades lingüísticas.
que tengan una tarde muy provechosa en el incremento de nuestros conocimientos, de nuestra realidad, básicamente la realidad lingüística educativa de nuestro país y de otras latitudes que tenemos al experto en esta tarde. Así que les dejo un fraternal abrazo a nombre del Consejo Superior de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Muchas gracias, licenciado Rashuleu, por sus palabras. A continuación, la directora de OEI dirigirá unas breves palabras. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Reciban un fraternal saludo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de nuestro secretario general, Mariano Jabonero. Nos alegra mucho coincidir hoy con ustedes, asistentes de este webinar preparado por OEI y la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, especialmente para actores educativos, quienes desde diferentes ámbitos y niveles juegan un papel importante en el logro de este objetivo enmarcado en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Llamar la atención sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas y generar las medidas necesarias para su preservación, revitalización y promoción. Y esto desde el derecho de los pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la educación en su idioma materno y a la participación en la vida pública utilizando sus idiomas. Iberoamérica es una de las regiones lingüísticas más grandes, con cientos de idiomas indígenas. Promover y conservar las lenguas indígenas iberoamericanas es un compromiso institucional de la OEI. Por ello, nos hemos sumado a los esfuerzos en el país en pro de este objetivo. Desde esfuerzos como este, hacemos que la cooperación suceda. Muchas gracias a todos los participantes, a todas las comunidades lingüísticas que están enlazadas en este webinar. Gracias por su participación, por su compromiso e interés, pues muestra de ese interés es la presencia de todos ustedes ahora en este espacio de aprendizaje. Buenas tardes y que disfruten de este webinar. Gracias, licenciada Orellana. Este webinar se propone ser un espacio de reflexión para promover la reflexión acerca de la situación actual de los idiomas indígenas, la importancia de su preservación y el papel de la escuela en su fortalecimiento. Esta actividad forma parte del eje formativo de la campaña con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo. El decenio nos proporciona a todos una oportunidad de colaborar en el desarrollo de políticas, de fomentar el diálogo global y de asumir un verdadero compromiso para el uso, preservación, revitalización y promoción de las lenguas indígenas de todo el mundo. Y este webinar es un esfuerzo que emprendemos en esta dirección. Esperamos que este webinar aporte en la generación de reflexiones, inquietudes de quienes estamos comprometidos en este esfuerzo por revitalizar los idiomas indígenas y que desde el ámbito educativo podemos hacerlo. Daremos inicio a este espacio que hoy nos convoca, invitándolos a escribir sus comentarios y preguntas para que nuestro invitado pueda responderlas. Posiblemente no podamos en este espacio dar respuesta a todas ellas, pero sí las recogeremos para que en las siguientes actividades en torno al decenio podamos ir promoviendo la reflexión. Nuestro webinar está organizado de la siguiente manera. Una primera parte en la que escucharemos a nuestro ponente durante 20 minutos. Seguiremos con un espacio de preguntas y respuestas alrededor de 5 a 7 minutos. Y posteriormente volveremos 20 minutos de nuevo con nuestro ponente para la segunda parte de su intervención. Y cerraremos con otro espacio para preguntas y respuestas. En los espacios de preguntas y respuestas les invitamos a anotar sus reflexiones, sus preguntas e inquietudes en el espacio de chat designado para ello. Le recordamos también a los participantes que en el espacio de los mensajes aparecerá el vínculo para que completen el registro de esta actividad. Esto es fundamental para que puedan contar con su constancia de participación. Y para dar inicio, le damos la bienvenida al doctor Luis Enrique López, sociolingüista y educador peruano, especializado en temas de bi- y multilingüismo, política y planificación lingüística y política educativa.
Tiene amplia experiencia de trabajo y de vida con comunidades indígenas en distintos países latinoamericanos, entre los que se encuentran Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Ha sido docente universitario y conferencista en diversos países del mundo e integrado comisiones de la UNESCO, tales como el Comité Científico Mundial para el Estudio de la Situación de las Lenguas del Mundo. Es autor de múltiples artículos, capítulos y libros y actualmente preside la Fundación ProEIB Andes. Es miembro del Grupo Internacional de Expertos sobre Educación para un Mundo Multilingüe de la UNESCO, académico correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua e integra el Comité Internacional Asesor de LinguaPax Internacional de Cataluña. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctor López. El espacio es suyo. Muy amable, Mariela. Un gran gusto y mis agradecimientos en particular a la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Muchas gracias, don Manuel, por su gentileza para con mi persona. Gracias, don Modesto, por la ceremonia de invocación que tuvimos y que nos orientará en este trabajo. Yo voy a compartir con ustedes mi pantalla para iniciar mis primeros 20 minutos. Y me dicen si se ve bien, por favor. Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, me he permitido la licencia de colocar signos de interrogación en un ámbito para el rescate y preservación de los idiomas indígenas. Luego verán por qué. Y en esta presentación he incluido también, como ya lo adelantó Mariela, recomendaciones para la acción que trataremos en el segundo momento, ¿sí? Entonces, quisiera compartir con ustedes información referencial básica que es menester tomar en cuenta para el tema que hoy nos convoca. Primero, que según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, habría en la actualidad 826 pueblos indígenas. De esos 826, 400 tienen menos de 3,000 personas, cerca de 100, más de 100 son estados, dado que las fronteras nacionales fueron establecidas sin tomar en cuenta los linderos étnicos ni menos los lingüísticos. Cerca de 200 de estos pueblos indígenas están en aislamiento voluntario. En total, según la misma fuente, 58 millones de personas se autoidentifican como indígenas en la actualidad. Esto constituye un 9% de la población total de América Latina. Los países con mayor diversidad étnica, ¿no?, con mayor cantidad de población indígena en la región, son en ese orden Bolivia, donde la población oscilaría entre 40 y el 62%. ¿Por qué no puedo darles una cifra definitiva? Porque el censo del 2002, estableció la cifra del 62% y el censo del 2022 la cifra de 40%. Es obvio que en una década no puede disminuir tan agudamente la población indígena. Y entonces, por eso marco esta situación, y este año, el 2024, que se aplica el nuevo censo, sabremos con mayor claridad cuánta población, qué porcentaje de la población boliviana se autoidentifica como indígena. Lo sigue el Perú con los datos del censo último, ¿no?, del 2018, donde la población indígena asciende a un 43%, aunque diversos pensadores e intelectuales
mayas sobre todo, nos llaman la atención a que este dato es el mínimo, pues la población indígena sería mayoritaria en el país y alcanzaría un 60%. En tercer lugar viene mi país con un 26,5% de población indígena y finalmente México con un 21,5% de población indígena. Entre Bolivia, Guatemala, Perú y México tenemos a más del 80% de la población indígena del continente. Pero también hay, en este continuo de mayor a menor, también hay países en los cuales la población indígena es realmente minoritaria. 0,5% en Brasil y El Salvador 0,2%. ¿No? Como saben ustedes, por ser vecinos de El Salvador, estamos solo ante población náhuatl pipil, cacaopera y lenca, pero de estas tres comunidades étnicas, solo los náhuatl han conservado su lengua, el náhuatl pipil, ¿sí? Pero justamente esta mañana que tuve una reunión, una conversación con el viceministro de Interculturalidad de El Salvador, me decía que en un registro que acaban de realizar, solo 93 personas se habían identificado como hablantes nativos del náhuatl pipil. Sin embargo, si uno toma en cuenta a los hablantes nativos, a los neohablantes y a los bilingües pasivos, la población náhuatl pipil alcanzaría al 0,2% de la población. O sea, son situaciones muy distintas, ¿verdad? Entonces, otro dato importante de la realidad es que entre el 21 y 82% de la población indígena de América Latina vive en áreas urbanas. Argentina se caracteriza por ser el país con el mayor porcentaje de población indígena urbana, 82%, seguido del Perú con 67,7%, y al otro extremo, Bolivia y Ecuador tienen 21% de población indígena urbana. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde queda Guatemala? Nuevamente, de conformidad con el censo del 2018, la población guatemalteca está más o menos definida entre urbana y rural. Se encuentra entre estos dos extremos, ¿sí? No todos los que se autoidentifican como indígenas en la actualidad hablan un idioma indígena. Les doy dos datos. En México, frente a 25 millones que se autodefine como indígenas, esto es el 21,5%, solo 7,5 millones hablan un idioma indígena. Entonces, esa brecha nos dice mucho de lo que está ocurriendo con los idiomas indígenas. Entonces, frente a 21,5% de autoidentificación indígena, solo 6% se autoidentifican en el 2015 como hablantes de un idioma indígena. En el Perú, la situación no es tan dramática como en México, pero es parecida. 7 millones de personas se autoidentifican como indígena versus 4,5 millones o 5 que se declaran hablar una lengua indígena. Eso equivale a 26,5% de la población versus un 16% de la población que habla un idioma indígena. ¿Cuál es la situación de los idiomas indígenas, de las personas y de las sociedades indígenas?
Primero, estamos ante más de 550 idiomas indígenas en América Latina y el Caribe que pertenecen a 99 familias lingüísticas. La familia maya es una de estas 99. Entre 40 y 60% de esos idiomas están en peligro de silenciamiento. Ese es un dato de la realidad al cual tenemos que prestarle atención. En México, el 60% está en riesgo de extinción o silenciamiento, y en el Perú, el 40%. Todos los idiomas indígenas de América Latina, según la escala de vitalidad de la UNESCO, están en condición vulnerable. Ninguna se considera a salvo según los parámetros establecidos por la UNESCO. Un dato de la realidad que es importante tomar en cuenta para nuestra discusión de hoy es que los idiomas mayas son idiomas transfronterizos. Están en Guatemala, están en Belice, están en México, están en Honduras, y uno podría decir que están incluso en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese contingente importante de canjobales que vive en Illinois, ¿no? O los hablantes de lenguas mayas que viven en California. Entonces, los idiomas mayas son idiomas transfronterizos. ¿Y por qué lo destaco? Porque para toda planificación lingüística, como planificación educativa, uno no puede considerar los idiomas mayas como propiedad de un estado, sea Guatemala, o sea México, o sea Belice, o sea Honduras, ¿cierto? Sino tiene que tomar en cuenta su condición de idiomas transfronterizos de manera de llegar a políticas lingüísticas y educativas concertadas entre todos los estados que tienen población hablante de lenguas mayas. Caso contrario, estaríamos contribuyendo a la división y también a la pérdida de las lenguas mayas. Otro dato de la realidad es que hay un creciente envejecimiento de las lenguas indígenas en toda América Latina, y los datos del censo del 2018 que han sido analizados por Carlos Sud del Banco Interamericano de Desarrollo revelan también que Guatemala no está ajena a este proceso y que el número de niñas y niños que han sido socializados solo en castellano está en incremento. Este proceso se ha agudizado en otras regiones del país, de América Latina, perdón, y les doy el ejemplo de lo que pasa con el idioma quechua, que es hablado en Argentina, en Chile, en Bolivia, en el Perú, en Ecuador y en Colombia, aunque se tienen noticias recientes de población quechua también en Venezuela y en el Brasil. La mayoría de los niños habla el castellano como lengua materna, y si bien puede tener un conocimiento pasivo de la lengua de sus padres y sus mayores, son producto de una socialización familiar en castellano. Entonces, en vez de la pirámide tradicional clásica de la demografía, la situación del Perú aparece como una suerte de vasija o tinaja, con una base pequeña, un centro muy amplio y también una parte superior muy estrecha. Entonces, llamo la atención para que analicen los datos del censo al momento de tomar decisiones tanto de política lingüística como de política educativa. Estamos, pues, en América Latina y el Caribe ante un monolingüismo indígena en retirada y ante un avance del bilingüismo y, peor aún, del monolingüismo en castellano, como les relato para el caso quechua en estos 6 países a los que me he referido.
Esto nos plantea un desafío, hacer del bilingüismo una situación estable y no un mecanismo de transición al castellano. ¿Sí? Ese es el gran desafío que tenemos en entre manos. Conservar el monolingüismo ya no es posible, ¿no es cierto? Todas las tendencias nos muestran que las niñas, los niños están avanzando cada vez más hacia un bilingüismo, pero es un bilingüismo subalterno que prioriza el castellano por sobre los idiomas indígenas, y nuestro desafío es diseñar políticas, ¿no?, e implementarlas que aseguren la estabilidad del bilingüismo. Solo así las lenguas indígenas o idiomas indígenas serían sostenibles. Guatemala cuenta con un recurso importante en las mujeres mayas, pues entre un 30 y 40% de las mujeres mayas son todavía monolingües en su lengua. Y eso da un respiro momentáneo a la situación de las lenguas indígenas, ¿no?, aunque esto sea a costa de su analfabetismo. Si son monolingües, es porque son analfabetas. Y entonces, uno se plantea ahí interrogantes respecto al papel que tiene la educación y la escuela en particular respecto de la sobrevivencia, la supervivencia de las lenguas. Como ya se dijo hoy, el idioma Itzá es el que está más en riesgo. En una reunión que tuvimos hace año y medio o dos, gracias a la invitación de la academia, pudimos tomar nota que había escasamente una docena de personas, todas de edad avanzada, entre los 70 y 80 años, que hablaban el Itzá. Ya los adultos, los jóvenes y los niños Itzá tienen una variante del castellano como su lengua de uso predominante. Entonces, aquí estamos ante un serísimo desafío, diría yo, pero tenemos una ventana de oportunidad por la familiaridad que hay entre el Itzá y el maya yucateco, hablado por cientos de miles de personas en México. Entonces, hay una oportunidad allá, considerando este carácter transfronterizo de los idiomas al que me he referido, para estrechar lazos entre hablantes de lenguas iguales o parecidas, ¿sí? La situación del Mopán le sigue en riesgo. El chortí está también en riesgo. Se habla cada vez menos en Guatemala y casi ya no se habla en Honduras. Y el xinca también es una lengua que podríamos tipificar como idioma amenazado. Entonces, al menos 4 lenguas indígenas están en una delicadísima situación en Guatemala, pero yo quisiera llamar la atención también sobre el cachiquel. El cachiquel, como ustedes saben, se habla en algunos municipios, en algunas aldeas, pero no en otras. Entonces, si uno toma en cuenta el universo de la población que se autorreconoce como cachiquel y cuyas mujeres usan la vestimenta tradicional, vamos a ver cómo ha decrecido enormemente el porcentaje de personas que habla cachiquel. El cachiquel también tendría que ser considerado como una lengua, si no totalmente amenazada, sí en peligro, ¿sí? Les sorprenderá que considere al español o al castellano como una lengua indígena. Por eso el título dice Situación de los idiomas de las personas y sociedades indígenas. Un tema al que le hemos prestado escasa o nula atención en América Latina
es que el español o castellano no es una lengua uniforme, sino más bien es una lengua pluricéntrica, con muchos centros, ¿no? Ciudad de Guatemala puede ser un centro, Lima puede ser otro, Buenos Aires otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que uno desciende de la escala social, puede llegar momentos de una relativa ininteligibilidad entre, por ejemplo, los peruanos de las áreas marginales de las ciudades que hablan castellano, un castellano distinto al estándar, y quienes hablan castellano en un barrio periférico de México, ¿cierto? Y ustedes lo saben porque no todo lo que decía el Chavo del Ocho, por ejemplo, se entendía, ¿cierto? Entonces hay que tomar en cuenta que el castellano también está en boca indígena y al estarlo se ha ido modificando, se ha ido transformando. Entonces, tenemos un castellano estándar guatemalteco caracterizado por el habla de la clase media ilustrada de la ciudad de Guatemala y de otras ciudades capitales como Huehuetenango y sobre todo Quetzaltenango, frente a otros castellanos locales marcados por un sustrato de una lengua indígena, sea esta maya, xinca o garífuna. Esta es una cuestión pendiente de atender, pues los libros de texto, tanto en el Perú como en Guatemala, se basan en ese castellano estándar, en ese castellano que sobre todo se escribe. Sin embargo, volviendo a las lenguas indígenas, quiero decirles que a nivel continental se han detectado 4 de las mayores amenazas en contra de estos idiomas. Primero, la persistencia del racismo y discriminación atávicos que deriva en la interrupción de la transmisión intergeneracional de las lenguas, que deriva en la brecha que cada vez es más grande entre abuelos hablantes de una lengua indígena y nietos que ya no la hablan o que solo la entienden, o que cuando el abuelo les hace una pregunta o les da una orden en lengua maya, los nietos usualmente responden en castellano. También a través del continente hay un incumplimiento gubernamental de la legislación vigente. Guatemala tiene su ley de idiomas nacionales. Habría que evaluar, por ejemplo, en qué medida el extenso articulado que tiene la ley de idiomas nacionales se cumple. En qué medida esas 365 páginas que tiene el compendio sobre normativa respecto a la educación bilingüe intercultural se cumple. Pero también Guatemala es signataria y promotora de algunos estándares internacionales de derechos humanos referidos a los pueblos indígenas. Fui testigo de excepción de cómo el embajador del Perú en Ginebra con el embajador de Guatemala en Ginebra promovían activamente en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se aprobara el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que marca un parteaguas respecto a los derechos humanos en general, estableciendo derechos individuales que ya los teníamos desde 1948, pero también derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Y estableciendo también derechos culturales, derechos educativos y derechos lingüísticos. La cuarta amenaza o el cuarto factor que incide en el silenciamiento de las lenguas indígenas es esa escuela homogeneizante y castellanizante que persiste y que no cede paso, que no cambia para asegurar la formación de una ciudadanía intercultural
y ojalá de una ciudadanía intercultural y bilingüe. Sin embargo, corre el tiempo, estamos ante oportunidades, porque no quiero dejarlos con una imagen negativa, ante oportunidades para revertir este silenciamiento de los idiomas indígenas. De un lado, hay procesos de etnogénesis en curso en toda la región. Me explico, hay procesos de reetnificación a través de toda la región. Por ejemplo, en mi país, en el censo del 2007, el número absoluto de personas que declaraba hablar el quechua era en 500,000 menor al número de personas que declara hablar el quechua hoy. Y esto no se trata de un crecimiento demográfico, porque esa podría ser la duda, ¿no? Sino se trata más bien de una cantidad importante de neohablantes que, habiendo sido monolingües castellano hablantes, ha aprendido la lengua de sus mayores y hoy hace todo esfuerzo por expresarse tanto en castellano como en quechua. En Guatemala también tenemos una situación comparable, una creciente autoidentificación en el último censo, ¿no? En Guatemala se subió de un 40% a un 43% en el 2018, y ese es un dato importante, ¿sí? Es decir, a decir de algunos compañeros mayas que calculan, estiman que la población indígena bordea el 60%, este 3% mayor podría ser producto, pues, de esta etnogénesis o de este proceso de autorreconocimiento de la persona como indígena, en este caso particular, como maya. En este proceso juegan un papel importante las juventudes indígenas, urbanas y letradas. Creo que también es el caso de Guatemala, aunque no tengo evidencia de ello, pero sí tengo evidencia de algunas situaciones en otros países como Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Por ejemplo, en el mío, aquí en el Perú, ese crecimiento de 500,000 hablantes de quechua. Y entonces el quechua ha pasado de 4 millones a 4,600,000 y pico. Tiene que ver con que hay muchas jóvenes y muchos jóvenes indígenas que han querido recuperar la lengua de sus padres o la lengua de sus abuelos. Y entonces estos mismos jóvenes crean una nueva palabra indígena a través de la poesía, por ejemplo, una nueva música indígena. Y ustedes tienen varias demostraciones de ello. Jóvenes que rapean, por ejemplo, en una lengua maya, como ese grupo Sutujil, o cantantes tan brillantes como la joven Curruchiche o la joven Nicho, ¿no? Que cantan en castellano y en lengua maya. Entonces, esta nueva música también contribuye a revitalizar la palabra, pero también estamos ante un nuevo cine indígena, ¿cierto? En unos países ya no de representación de lo indígena, sino de autorrepresentación de lo indígena, cuando los directores son también indígenas. Ustedes tienen avances también en este sentido. Una segunda ventana de oportunidad es el aumento a la revitalización cultural y lingüística. Cada vez hay mayor atención a este proceso de revitalización cultural y lingüística. Hay mayor preocupación comunitaria en el continente y de las organizaciones indígenas respecto a la pérdida de sus lenguas. Hay madres y padres que han asumido la tarea de socializar a sus hijos en lengua indígena, y también hay acciones transfronterizas como
2 que se llevan a cabo, una dirigida por el CIESAS de México para vincular a los Chuj, a los hablantes de Chuj de Guatemala con los hablantes de Chuj al otro lado de la frontera y hacer un frente común frente a la pérdida del Chuj, ¿sí? Los jóvenes, como les decía, hacen activismo juvenil en favor de las lenguas originarias. Cada vez hay más voces femeninas y masculinas en el rock, en el rap, en el trap, en música pop, a través de YouTube y de TikTok. También hay nuevas hablas y escrituras en las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, y también hay nuevas aplicaciones, ¿no?, en lenguas indígenas. Los invito a buscar en Google Play o en Apple Store y pongan lenguas indígenas y van a ver ustedes el número de aplicaciones digitales para aprender un idioma indígena. En resumen, y ya en términos más políticos, hay una mayor conciencia a través del continente sobre la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser y del hablar, y de las implicancias que estas colonialidades tienen para una educación descolonizadora y liberadora. Contamos con un conjunto de estándares internacionales, voy a ir más rápido aquí, porque ustedes van a tener acceso a esto, sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Está la Declaración Americana de 2016, la Declaración de las Naciones Unidas de 2007, el Convenio 169 de la OIT de 1989, y estas 3 declaraciones, todas suscritas por Guatemala, garantizan las responsabilidades del Estado frente al derecho que la población indígena tiene a una educación en la lengua propia. Es decir, el uso de la lengua materna en la escuela es hoy un estándar internacional que hay que cumplir. Pero también, interesante, y esto no se le ha parado suficiente bola, no se le ha dado suficiente atención, que también está prescrito el derecho de los indígenas a crear sus propias instituciones educativas, incluida la formación de sus docentes con financiamiento estatal. El único país donde esto ocurre en América Latina, que yo sepa, es Colombia, ¿sí?, donde ellos a la EBI o EIB la denominan educación propia. Un segundo tema a nivel internacional es la alerta global sobre la situación de los idiomas indígenas ante la pérdida creciente de lenguas, ¿no es cierto? Ya se refirieron aquí al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Voy a mencionar solamente el lema del decenio, que es nada para nosotros sin nosotros. O sea, papá Estado, tú no decidas por nosotros. Cooperación internacional, tú no decidas por nosotros. Nosotros tenemos que decidir cuál va a ser el destino de nuestras culturas y de nuestras lenguas. Y así está prescrito en este momento. Desde esa perspectiva, las lenguas están vinculadas con otras dimensiones de la vida. Los derechos lingüísticos y también los educativos se conciben como inseparables de otros derechos, como el derecho al territorio, a la vida y en general a su supervivencia. Hay algunos países que tienen planes decenales para el decenio. Ustedes son uno de ellos. Tuve la suerte, gracias a la gentileza del anterior presidente de la academia, de conocer los avances en la definición del Plan Decenal de Guatemala, y este año me lo hicieron llegar muy atentamente. Entonces, Guatemala es uno de los pocos países de América Latina que tiene un plan decenal. Sé que falta ser aprobado por la máxima instancia nacional para conseguir financiamiento, pero es importante tenerlo. El SICA también está preparando planes regionales para el territorio de estos 7 países, incluida República Dominicana. Y hay una desmedida esperanza de los estados, la comunidad internacional,
en la educación formal, la escuela y la escritura. ¿Por qué digo esto? Porque la evidencia internacional, y ahí la licencia que me permití al colocar la pregunta, ¿podría silenciar su micro, por favor? Sí, gracias. Es que hay evidencia internacional. Hay evidencia internacional respecto al hecho que la escuela no es el principal agente revitalizador de las lenguas y muchas veces los padres se confíen en que la escuela asegure la continuidad de las lenguas. Sin embargo, les digo también que en los Estados Unidos, donde se han revitalizado y recuperado algunas lenguas como el náhuatl, ¿no? Los planes de acción no se hicieron al margen de la escuela, sino también la tomaron en cuenta. Y entonces, señalar que las lenguas indígenas perviven si las hablamos, los idiomas perviven si los usamos en la familia y en la comunidad, y la escuela puede contribuir al rescate y revitalización de los idiomas indígenas, ¿cómo no? Pero no puede reemplazar a la familia. Como les digo yo a mis estudiantes, medio en broma, pero bastante en serio, la escuela sabe matar lenguas, pero no sabe resucitarlas. Entonces, estamos en Guatemala a tiempo de actuar, a tiempo de transformar la escuela, dado todavía la alta conservación de la mayoría de lenguas mayas, sobre todo. Entonces, finalmente, y para cerrar esta primera parte, el futuro de los idiomas indígenas depende del futuro de sus hablantes y sociedades. Es decir, los idiomas no son una cosa a trabajar, sino están en la cabeza, en el corazón y en la boca de sus hablantes, y en la medida que sus hablantes y sociedades persistan como diferentes y como mayas, las lenguas mayas se fortalecerán. Ahí me quedo, Mariela. Muchas gracias, Luis Enrique, por estos aportes y estas reflexiones en esta primera parte. Me gustaría destacar la importancia que las redes sociales, el rol que también juegan en esta revitalización y en el uso de los idiomas indígenas, así como en los factores que amenazan, digamos, el uso de los idiomas. Y en esta línea creo que las personas jóvenes, las juventudes juegan un rol muy importante en relación a esa revitalización a través de diferentes maneras expresivas y culturales. Me gustaría si pudiera ampliar un poquito más en torno a esta. ¿Cómo no? Si bien en los últimos estudios que he revisado respecto al uso lingüístico en el Internet en general, hay una brecha enorme entre el inglés y el resto de las lenguas, quiero decir que en el último decenio las lenguas indígenas han avanzado, si bien modestamente, pero han avanzado en copar cada vez más espacios en esta red global de comunicación e información y con mayor fuerza en WhatsApp, ¿sí? En WhatsApp, sea a través de textos escritos o sobre todo a través de mensajes de audio, ¿no? Segundo, han avanzado en Facebook, ¿no es cierto? Y en menor medida en Instagram y en Twitter. Pero, digamos, en la medida en que más guatemaltecos ejerzan sus derechos lingüísticos, porque, como siempre digo a mis estudiantes también, la legislación importa, pero no basta. No debemos bajar la guardia a las situaciones de emergencia. Guatemala cuenta con suficientes leyes, ¿ya? Respecto de las lenguas indígenas, respecto de su papel en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuenta con una academia de las lenguas mayas también. Pero los maya hablantes, los xinca hablantes y los garífuna hablantes tienen que ejercer sus derechos ciudadanos activamente.
¿Y cómo se haría esto para contribuir a la preservación de las lenguas? Pues hablando cada vez más por WhatsApp, texteando cada vez más por WhatsApp, usando el Facebook también y mandando mensajes en lenguas indígenas, ¿no? También haciendo música indígena, ¿no? Así como Chumilcaj Nicho, por ejemplo, la joven cachiquel, que es perfectamente bilingüe y que canta en las dos lenguas. También el grupo Maldita Poesía de Sololá, por ejemplo, que canta en sutujil y en castellano, ¿no? Entonces, en la medida en que se ejerzan los derechos lingüísticos y las lenguas se hablen y se hablen, estaremos garantizando la continuidad de las mismas. Y en respuesta a tu pregunta, Mariela, la juventud es un grupo etario clave en este proceso. Primero, porque adolescentes y jóvenes están transitando por un estadio de la vida en el cual se afirman como personas y personalidades, ¿no? Se afirmarán como mayas o se afirmarán como ladinos, ¿no? Pero es el espacio de la vida donde uno se afirma como persona y personalidad. Y segundo, porque son los futuros padres de familia, padres y madres de familia, que deberían socializar a sus hijos en el idioma originario o al menos de forma bilingüe. Gracias. Muchas gracias, Luis Enrique, por ahondar en este tema tan relevante, considerando que Guatemala tiene una importante población juvenil. Claro. Y efectivamente ahí reside una posibilidad de preservar los idiomas. Quisiéramos continuar con esta segunda parte en esta exposición, donde efectivamente queremos profundizar un poco en este rol de la escuela, de los docentes, para luego que los participantes puedan hacernos y escribir a través del chat. Gracias, Luis Enrique. Gracias. Prosigo entonces viendo más la cuestión de la escuela y la cuestión de la educación bilingüe intercultural en Guatemala y destacar que estamos por los estándares internacionales a los que me referí y por la existencia de suficiente legislación en Guatemala a partir de la propia Constitución del Estado, estamos ante el hecho que la educación bilingüe intercultural es un derecho, no es un servicio, es un derecho. Y todo guatemalteco que se autorreconozca como maya, como xinca o como garífuna, no puede renunciar a ese derecho. ¿Qué exige la EBI para mejorar en Guatemala? Asegurar una mayor participación e involucramiento comunitario en la gestión y en el quehacer de la EBI. Es decir, aplicar los estándares internacionales también de un consentimiento previo, libre e informado. ¿Sí? Entonces, el Estado, el Ministerio de Educación en este caso, tiene la obligación de informar a la población guatemalteca sobre las ventajas de una educación bilingüe intercultural y sus alcances, pero también pedir su consentimiento previo y libre. ¿Sobre qué? Sobre las políticas, estrategias y currículos. Esta educación intercultural bilingüe debería asegurar la continuidad entre la socialización primaria o familiar y la socialización escolar. No debería haber una ruptura en cuanto a lengua y conocimientos, por ejemplo, entre la forma y los contenidos de la educación de la familia y la forma y los contenidos de la educación escolar. Debería haber una suerte de transición y de complementariedad entre lo propio y lo ajeno. Para ello, habría que incorporar a sabios y expertos indígenas en los procesos educativos y
también deberíamos buscar entre todos respuestas concertadas a las necesidades detonadas por los cambios de época, uno de los cuales es que cada vez más niños son socializados en español y no en la lengua indígena, y concebir el proceso educativo como un proceso mediante el cual se construye ciudadanías interculturales que permitan la convivencia democrática entre los guatemaltecos y no esa suerte de coexistencia pacífica que hoy existe, pero cada quien por su lado, ¿sí? Segundo, hay que revisar pues los supuestos políticos, epistemológicos, culturales, sociolingüísticos y pedagógicos de la EBI, de manera que estos supuestos, estos fundamentos, apunten hacia el gradual desmontaje de la colonialidad del poder, del saber, del ser y del hablar, a que conciban el currículum como una cuestión de todos y todas, como un proceso de negociación cultural, ¿no? Y no únicamente como una cuestión de tecnocracias especializadas. Las visiones actuales de currículum conciben al currículum de manera distinta desde una perspectiva de justicia educativa y de justicia lingüística. Tercero, el tema del racismo y la discriminación no puede estar desvinculado de la EBI, ni tampoco de la educación intercultural para todos, y creo que al tomar decisiones hay que prestar mayor atención a los bilingüismos y a la subsidiariedad cotidiana que se establece entre los idiomas indígenas y el español. Tercero, pero no menos importante, hay que reconocer que la cobertura de la EBI todavía es muy limitada. Hay necesidad de una expansión vertical, es decir, más allá del tercer grado o más allá del sexto grado, en la secundaria y ojalá también en la universidad, pero también horizontal, cada vez a más comunidades, ¿no? Entonces, la expansión vertical y horizontal de la cobertura es un tema clave. Hay que atender, asegurar el completamiento de la primaria, de la secundaria y la formación de las juventudes indígenas a través de lo que se conoce como asegurar las trayectorias educativas completas o, como dicen los de Fe y Alegría, garantizar el continuo educativo de al menos 12 grados. La formación docente inicial y continua para la EIB también tiene que mejorar. A mi juicio, no sé si estén ustedes de acuerdo, debería tener un componente político profesional, es decir, la educación no es una cuestión neutra. Y como ya Paulo Freire nos enseñó en los 60s, toda educación es un proyecto político, ¿sí? Sea en favor de los subalternos o en contra de los subalternos. Por lo general, estos proyectos políticos tratan de reproducir el status quo y asegurar la gobernabilidad del Estado a través de la asimilación de las poblaciones hegemónica. En resumen, necesitamos que estos maestros apliquen una pedagogía desde y para la diversidad, no desde el multilingüismo y para el monolingüismo, que los maestros aprendan y o fortalezcan el manejo que tienen de su lengua originaria, tanto a nivel oral como escrito, y que se los forme para un diálogo de saberes o un diálogo que es interepistémico e intercultural. Y ojalá también hay un desafío que tiene que ver con la transformación de la Universidad Latinoamericana en general y en Guatemala en particular con la transformación de la USAC. ¿Qué quiero decir con ello? No basta con que tengan una licenciatura en EBI. Los temas de los pueblos indígenas, sus derechos, saberes y contenidos deberían atravesar toda la formación universitaria en Guatemala, particularmente desde la universidad pública, dado que es aquella que llega más
a los territorios indígenas, ¿no? Si es que queremos construir una Guatemala diferente donde quepan todas y todos los guatemaltecos. Entonces, en este proceso, el papel de la escuela respecto de la revitalización de los idiomas indígenas es importantísimo. Sin embargo, me toca señalar que las escuelas en rigor constituyen fábricas de ciudadanos liberales, ¿no? Allí se forma al ciudadano guatemalteco bajo el molde del ladino o criollo. Entonces, esa escuela y esa educación guatemalteca debería estar atravesada por una visión de una interculturalidad a la que yo llamo transformativa, que marque las interacciones cotidianas entre diferentes. No basta con que en el currículum se incluyan contenidos interculturales, tenemos que hacer la interculturalidad algo vivo, que cambie nuestro modo de relacionarnos en las escuelas, nuestros modos de actuar en las escuelas, y donde todos, directores, docentes y directores, docentes y estudiantes estén comprometidos con este proyecto. Esa interculturalidad, pues, debería estar basada en los derechos de las poblaciones subalternas para gestar este nuevo sentido ciudadano intercultural al que me refiero. Donde un quiché, por ejemplo, pueda autorreconocerse tanto como quiché como guatemalteco. La escuela también debe emprender, ya me refería a ello, una lucha abierta contra el racismo y la discriminación, pero no limitarse a la escuela, sino también en la comunidad. Y los idiomas y su enseñanza constituyen dispositivos transformadores que pueden generar interculturalidad. ¿Por qué lo digo? Porque las lenguas, los idiomas son ventanas al mundo, ¿verdad? La lengua no es solo un medio de expresión, es un medio de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? Es una forma a través de la cual se transmite nuestra cosmovisión, nuestra comprensión del mundo, nuestra espiritualidad, etcétera, ¿no? Y entonces, si más ladinos hablan una lengua indígena, podrán entender más a los mayas, a los xincas y a los garífunas. En fin, Guatemala ya reconoce el derecho que los estudiantes tienen a la L1, a la L2 y a la L3, ¿verdad? Pero no ha prestado atención a esos hablantes de herencia, como se les llama, ¿no? Es decir, aquellos jóvenes que ya no hablan una lengua indígena, pero que quieren recuperar la lengua, su lengua patrimonial, la lengua de sus mayores, de sus ancestros, ¿no? La lengua materna, uno de los problemas al cual me he referido siempre en mi estancia en Guatemala, es que la L1 en Guatemala, desafortunadamente por la situación de jerarquización entre lenguas y de la subordinación de los idiomas indígenas, la L1 para muchos docentes es sinónimo de castellano y la L2 sinónimo de lengua indígena o lengua maya en particular. Y eso no es así, ¿no es cierto? La lengua materna bien puede ser la lengua maya, o incluso podemos estar en situaciones de un estudiante con dos lenguas maternas que habla tanto la lengua maya como el castellano, porque fue producto de una socialización familiar en ambas lenguas y adquirió las dos lenguas bastante temprano. A eso, en términos especializados, se le llama bilingües de cuna, ¿sí? La comunidad y la cultura nacional, entre comillas, juega un rol importante y ya me referí a la incidencia que puede tener la juventud. Y entonces ahí yo sugiero para trabajar con chicos de los últimos 3 grados de la primaria, con chicos de
el nivel medio y diversificado, y con jóvenes universitarios que se forman como docentes, habría que, a través de las autobiografías, de un proceso de reconstrucción autobiográfica familiar, ver cuál es la situación de las lenguas, cómo se ha dado la transmisión intergeneracional, si ello ocurrió, o dónde, en qué generación se interrumpió la transmisión general de las lenguas. Pero el tema de las lenguas no está aislado de otro tema importante para Guatemala, que es la recuperación de la memoria histórica de los pueblos indígenas y de la reescritura de la historia nacional en este caso. Porque la historia nacional que aprendemos es la historia escrita por los ladinos, no escrita por los indígenas. Entonces estamos ante la necesidad de una historia desde lo local a lo nacional, a lo global. Como ya señalé, las tecnologías de la información y comunicación juegan un rol clave en la construcción de ciudadanías interculturales. Constituyen dispositivos para conectarse y reconectarse con su propia gente y sus comunidades. Por ejemplo, se tiene evidencia de cómo los mixtecos han usado las redes sociales para conectarse entre aquellos que están en sus comunidades de origen con los que viven ya en Ciudad de México y también con los que están en California. Entonces hay una suerte de reconexión identitaria, ¿no? A través de las redes sociales, de las tecnologías de la información y comunicación. Y obviamente los jóvenes son quienes usan más las redes sociales para interactuar tanto a nivel nacional e internacional. Bien importante, y a veces no le prestamos suficiente atención en Guatemala, es que la educación media, el ciclo básico y el diversificado tienen que recurrir a los lenguajes y a los dispositivos que usan los jóvenes para comunicarse y hacer de ellos herramientas de aprendizaje, porque si no, la escuela les va a interesar muy poco. De hecho, en América Latina existe evidencia que mucho de la deserción que se da en el nivel secundario o nivel medio, como se le llama en Guatemala, tiene que ver con que la secundaria no convoca, los chicos no se interesan porque los contenidos les son ajenos y más aún las metodologías. Entonces, tenemos que crear entornos virtuales de aprendizaje para responder a esas nuevas formas de aprender. Doy dos transparencias más y con eso concluyo, con recomendaciones para la acción. La primera tiene que ver con la inclusión curricular de las lenguas minoritarias y minorizadas, no solo como asignaturas como se hace en Guatemala. Como pongo aquí, el asignaturismo no garantiza la continuidad de las lenguas, sino piensen ustedes en el asignaturismo del inglés y pónganse la mano al pecho y cuéntenme cuántos egresados de la educación pública aprenden a comunicarse en inglés al terminar la secundaria, pese a que Guatemala hace esfuerzos por enseñar el inglés desde la primaria y a través de todo el continuo educativo. Entonces, está archiprobado que el asignaturismo es importante, pero no basta. Entonces, las lenguas tienen que ser usadas como medios de educación, como vehículos de educación. La educación no puede ser solo en castellano con una asignatura de lengua maya. La educación tiene que ser en maya y en castellano, ¿cierto? Lo ideal sería que fuera en maya, pero eso es imposible dado el contexto actual en el que estamos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Dictando algunas áreas en lengua maya y otras en castellano, o seleccionando las unidades que se presten más para el uso de la lengua maya, tanto en matemática como en ciencias sociales, como en formación ciudadana, etc. Pero si las lenguas no son medios de comunicación y de educación en la escuela,
la educación no va a contribuir al rescate y a la sostenibilidad de los idiomas indígenas. Y como ya les dije, los niveles, perdón, aquí me equivoqué, básico y diversificado, los ciclos básico y diversificado del nivel medio juegan un rol fundamental. También hay que asumir nuevos paradigmas metodológicos para esta educación bilingüe que nació en un contexto en el cual la mayoría de la población era monolingüe, hablante de un idioma indígena, sea maya, xinca o garífuna, y la realidad actual nos confronta con un hecho innegable que cada vez es mayor el número de personas indígenas que son bilingües, ¿cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta que los idiomas son mucho más que medios de comunicación. No basta con aprender a comunicarse en el idioma. Estas lenguas son lenguas de pensamiento, lenguas de sentimiento, lenguas del ser y lenguas del actuar, ¿no? Y este pensar, sentir, ser y actuar diferente tiene que ser reconocido en la enseñanza de lenguas y sobre todo cuando ésta se dirige a población ladina, mostrar lo que hay detrás de una expresión en lengua maya, por ejemplo. Entonces, esta enseñanza debe cambiar el modo en el que actual se enseña cachiquel, quiché o quechí, donde se prioriza la forma por sobre el uso. La lengua no sobrevive si los estudiantes aprenden gramática de la lengua. La lengua sobrevive en cuanto la hablen y la hablen. Y este aprendizaje de idiomas debe estar conectado con un nuevo sentido ciudadano, transitar de la ciudadanía liberal clásica guatemalteca hasta ciudadanías interculturales. Y tenemos que adoptar también un enfoque intercultural en el aprendizaje de idiomas, vinculando, como dicen los franceses, lengua y civilización. Aprovechamiento de los nuevos lenguajes y medios de comunicación, ya no los canso con ello, porque he insistido en este aspecto, ¿no? El reconocimiento social y político de eso que los gringos llaman translanguaging, ¿no? Y que yo me permito traducir en translenguajeo, es decir, pasar de una lengua a otra, pasar de un lenguaje a otro, ¿no? Alternar entre dos lenguas cuando se habla entre bilingües, mezclar lenguas cuando se habla entre bilingües, ¿no? Y tomar en cuenta que una persona bilingüe no es la suma de dos monolingües, es un sujeto distinto que posee una competencia comunicativa en dos lenguas, pero que usa esas dos lenguas de manera diferenciada para cumplir determinadas funciones lingüísticas. Es decir, reconocer que los idiomas están en interacción y funcionan en un contexto ecológico. Es decir, uno no puede ni planificar ni enseñar una lengua maya sin tomar en cuenta ni el castellano ni el inglés, por ejemplo, ¿no? Es decir, debemos desmontar las ideologías lingüísticas hegemónicas que están inspiradas en el monolingüismo, ¿no? En el monolingüismo de las sociedades europeas que se traslada a América hacia un plurilingüismo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Asegurando complementariedad entre las lenguas, optando por un bilingüismo funcional, una lengua para unos fines y la otra lengua para otros, y valorando el multilingüismo y haciendo que los padres, las madres de familia y los jóvenes se convenzan de los valores del multilingüismo, de las ventajas que tiene hoy manejar bien la lengua materna, aprender bien el español, porque de la suma de ambos podrán aprender más fácilmente el inglés, y una vez que hablan tres lenguas, la cuarta lengua viene aún con más facilidad. Y cierro con recomendaciones para la acción, pero refiriéndome esta vez más a las escuelas, ¿sí? Entonces, se requiere de escuelas que acojan a todas y todos, escuelas amigables, respetuosas de la diversidad
y de las diferencias individuales sin discriminación ni menos actitudes racistas. Guatemala y el Perú, porque no excluyo a mi país, son países profundamente racistas. Si la escuela no lucha contra el racismo, las lenguas indígenas irán en retirada y cada vez más mayas, xincas y garífunas se presentarán en público como mestizos o como ladinos. Los directores y los docentes deben implementar un proyecto político pedagógico que lo pueden establecer cada 3, cada 4, cada 5 años, ¿no? Ustedes tienen el PEI, pero cambiar el sentido del PEI para que el PEI se constituya en un proyecto no solo pedagógico, sino también político, ¿sí? Como les dije antes, y a Freire nos lo enseñó, no hay proyecto educativo neutro, no hay política educativa neutra. Pero ese proyecto político pedagógico que se puede englobar bajo lo que se llama PEI en Guatemala, debe contar con la activa participación de las madres y padres de familia, sea en las áreas rurales o también en los barrios de las zonas urbanas, ¿no es cierto? Atendiendo a ese estándar internacional que se llama de consentimiento previo, libre e informado. El currículum y la metodología de los idiomas y culturas indígenas, según los distintos niveles de manejo que tienen sus hablantes, debe formar parte de ese proyecto político-pedagógico. Ese proyecto político-pedagógico debería fomentar también el aprendizaje de los idiomas indígenas por parte de la población hispanohablante a través de metodologías innovadoras. Y en esto quiero insistir, como conozco Guatemala, sé a qué me refiero. Muchas veces la enseñanza de una lengua maya se basa en la memorización de determinadas reglas gramaticales o, peor aún, en la memorización de listas de vocabulario. Las lenguas no se aprenden así. Las lenguas se aprenden hablándolas, comunicativamente, usándolas. Y entonces hay que transformar esa asignatura de lengua maya que tienen tanto en la primaria como en el medio, ¿no? A través de una metodología comunicativa que priorice el uso por sobre la forma. Y los docentes deberían hacer un aprovechamiento, acá hay un error, perdón, creativo, ¿no? De sus colegas que hablan un idioma originario, pero no mandar a los docentes de idioma originario solo al primer grado, o al primero, o al segundo y al tercero, y tener a maestros ladinos, hispanohablantes en los grados superiores, sino más bien pensar en otra forma de estructurar la escuela donde no haya horarios rígidos, sino donde los mayas enseñan maya, pues a todos, de primaria, de medio o de diversificado, y los hispanohablantes hacen lo propio, concentrándose sobre todo en la enseñanza del español. Entonces, el área de lengua indígena o de lengua maya en este caso no puede estar disociada del área de comunicación y lenguaje. Van en tándem, van en equipo, son inseparables una de otra. Para ello se requiere docentes conocedores de la diversidad cultural y lingüística de Guatemala, que entre ellas y ellos concerten estrategias y planes de acción para enfrentar toda forma de discriminación, de violencia simbólica y de bullying contra las y los estudiantes indígenas. Docentes que aplican diagnósticos de entrada, ¿no?, al inicio del año escolar para conocer de mejor forma a sus estudiantes y descubrir sus potencialidades lingüísticas diferenciadas. Docentes que trabajan cooperativamente en aras de la pervivencia y la revitalización de los idiomas indígenas, docentes que valoran a los estudiantes que hablan lenguas originarias en las ciudades y los aprovechan en sus clases, pues si ellos no hablan la lengua originaria, esos estudiantes, 3 o 4 que están en un aula donde la mayoría son ladinos, pueden ayudar al docente a
enseñar una lengua indígena. Y así también se los valora, se los jerarquiza y no se los coloca en condición subalterna. Y finalmente, necesitamos de docentes que reconozcan positivamente las distintas formas de hablar y sobre todo los distintos castellanos y que están formados para responder a los desafíos de una educación intercultural, equitativa, incluyente, antirracista y antisenófoba. Espero no haberlos cansado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López. La verdad que apreciamos mucho sus ideas, sus reflexiones y lo que aportamos en esta segunda parte. Y quisiera abrir el espacio para preguntas y muy relacionada la pregunta que tengo acá con lo que usted había mencionado en relación con esa forma de ser y de hacer de los docentes. ¿Qué necesitamos hacer para formar estos docentes que sean sensibles y estén atentos a esa recuperación y revitalización de los idiomas indígenas? Sí. En primer lugar, dado que la formación de docentes está en manos de la Universidad de San Carlos y mayoritariamente en manos de la Facultad de Humanidades, pues yo sugiero que la interculturalidad sea un verdadero eje transversal, un verdadero eje transversal del currículum de formación docente. Segundo, que se incluya desde el inicio, conozco el pensum de formación docente concertado entre el Ministerio y la USAC, y por eso me permito hablar, que se incluya un área dedicada al fortalecimiento del uso de los idiomas indígenas, al aprendizaje de idiomas indígenas por parte de los ladinos que estén en esta carrera, ¿no? Y que se apropien también de la escritura en los primeros 2 o 3 semestres de su formación como docentes, porque Guatemala se confronta a un hecho indiscutible de miles de docentes que hablan un idioma indígena, pero que no pueden escribirlos. Miles de docentes que hablan un idioma indígena, pero que no saben enseñar en un idioma indígena, ¿no? Y por eso limitan la lengua indígena a la comunicación informal, a la aclaración de contenidos que se dan en castellano o a la traducción de los mismos. Eso, perdónenme, no se llama educación bilingüe, ¿sí? Educación bilingüe es aquella en la que la lengua indígena media el desarrollo del proceso educativo y además aquella en la que cuenta con un área curricular o una asignatura dedicada al fortalecimiento o al aprendizaje de un idioma indígena. Entonces, a mi juicio, ya llegó un buen momento en el cual el currículo de la formación inicial docente en el país tiene que ser revisado. Tiene más de 10 años de ejecución y en 10 años la realidad ha ido transformándose. Y ese currículum no incluye la enseñanza de lengua maya. Muchas gracias, doctor López. Por cuestiones de tiempo, vamos a ir cerrando ya nuestra actividad del día de hoy. Queremos recordar a quienes aún no han llenado el formulario de registro que por favor nos dejen su información para poder generar la constancia de participación. Y queremos también invitar al licenciado Baquiax a que haga la invocación de cierre de esta actividad para poder ir cerrando con nuestra actividad el día de hoy.
Gracias por compartir con nosotros los conocimientos, las orientaciones, las estrategias escuchadas por el doctor Luis Enrique López, una persona de trascendencia y ha tenido un amor muy importante para el desarrollo y la promoción de los idiomas indígenas. En esta misma línea, pues también como entidad rectora de los idiomas mayas, es muy importante para nosotros como un principio dentro de nuestra cultura es el compartir, saber compartir los conocimientos con muchas y muchos nos ayuda bastante a estar en armonía. Vamos a cerrar el evento agradeciéndole al Ser Supremo, creador y formador, parte esencial de nuestra existencia, que nos ha dado la vida y que también somos parte de la naturaleza, de todo un ser, de todo un actuar. Maltioche la ushka ushuleo que wikamik shukujik spatetej rikupaj kapaj shuya le Cachalal Luis Enrique López, conocerse Kujik, pero Rechle OEI, coge Rechle Culbillo Spashi, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, y a Valer Razón Alchirilik Chuta X, Nojer Kaj Kilok Atot, Kabir, Rechunama Kubinik, Rechunama Coge Berhok, Patan, Cochkawach, Cochapir, Cochashukut, Maltiosh, Jau. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Vázquez, y queremos agradecer al doctor López el tiempo y las reflexiones que compartió con nosotros el día de hoy. A todos los que nos acompañaron, gracias por tomarse el tiempo y por interesarse en esta temática, y los invitamos también a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, tanto de la Academia de Lenguas Mayas como de OEI, en donde informaremos de las actividades en las que daremos continuidad a estas reflexiones en el marco del decenio. Feliz tarde para todos.